Por favor, tomen asiento. Hola, David. Bien. Bien, gracias. Vamos a continuar. Hermano Luis, hoy el Señor le guíe. Buenos días. Damos las gracias a nuestro amado Señor por esta bella oportunidad que nos da para reunirnos todos a estudiar su palabra. Yo les invito a que me acompañen en oración. Padre Santo, gracias Señor por este nuevo día que tú nos das. Gracias Padre bendito porque en cada momento tú nos muestras cada cosa que estás haciendo con nosotros. Y sobre todo Padre bendito por darnos la oportunidad de venir aquí y escucharte a ti. Permite Señor que todo nuestro entendimiento esté centrado en ti y que esta palabra que tú hoy nos vas a enseñar sea una palabra que cobre vida en cada uno de nuestros corazones, Padre bendito, para que nosotros seamos tanto oidores como hacedores de la misma. En tus manos entregamos esta bella reunión y nuestro entendimiento, Señor, y abrimos nuestro corazón para que seas tú enseñándonos y cultivando esta bella palabra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Como lo decía el pastor, en lo que va corrido el año hemos venido estudiando lo que es la segunda venida. Y veíamos nosotros que para poder entender lo que es la segunda venida, primero tenemos que tener muy en claro lo que es o lo que fue la primera venida. Veíamos nosotros que en Génesis 3:15, sí, por favor, volvemos a leer Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como estamos viendo ahí, nos enseña que herirá la cabeza de la serpiente. Entonces se abre la posibilidad de que va a haber una segunda venida. ¿Por qué? Porque ahí no la está destruyendo, ahí no la está finiquitando totalmente. Y es así como encontramos nosotros más adelante en Romanos 16:20. Que nos dice Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí estamos encontrando cómo esa parte que nos deja abierta en Génesis 3:15 nos la está confirmando en Romanos 16:20. Va a volver nuevamente y va a aplastar de una manera definitiva la cabeza de Satanás. A lo largo de este estudio hemos venido encontrando nosotros lo que es el significado de la primera venida, y a partir de la primera venida de la segunda venida, estudiamos lo que es la pureza, vivir en pureza. Él, a partir del momento en que está con nosotros, nos deja una serie de instrucciones, que son las que nosotros tenemos que seguir, para poder empezar a preparar su segunda venida. Y esta preparación necesita que cada uno de nosotros tenga una serie de características especiales. Y vimos cómo una es vivir en pureza. Y vimos completamente todo lo que se necesita para vivir en pureza esperando la llegada del Señor. Veíamos también que cuando uno está esperando algo que uno añora en su corazón, pues eso causa alegría. Y eso nos da un regocijo que permite estar preparados para eso. Alguna vez se colocaba ejemplos, por ejemplo, de la llegada de un ser querido que se había ido de pronto para una tierra lejana durante un tiempo largo y nos anunciaba que venía. Tan pronto nosotros sabíamos que iba a venir esa persona, eso causaba inmediatamente impacto en nuestro corazón, un gozo de una manera especial. Y empezábamos a preparar la llegada de este ser especial. ¿Y cómo lo empezábamos a preparar? Pues de muchas maneras. Empezábamos a arreglar la casa, a colocar una serie de características que a esta persona le agradasen. Inclusive los mismos alimentos que consumimos se iban a conseguir de una manera especial porque era para la persona que venía a visitarnos y que iba a estar durante un tiempo limitado. Eso causa gozo. Y es un gozo que permanentemente se está viviendo hasta el momento en que llega. Y en el momento que llega es el éxtasis total. Porque viene una reunión y al cabo de la reunión empezamos a entregarle las cosas que le habíamos preparado y lo más importante, empezamos a recibir los detalles de cariño que esa persona nos va trayendo. Eso es la preparación de alguien que estamos esperando. Y nosotros nos preguntábamos si nosotros realmente estábamos con ese gozo, cumpliendo con las cosas que Dios nos había dejado para preparar su segunda venida, y cuál era en sí la esencia que tenía que existir en cada uno de nosotros para esperar esta llegada tan anhelada. También veíamos el domingo pasado que Dios nos había entregado a cada uno dones. Entonces, si nosotros vemos, no solamente nos está dando una serie de instrucciones de cómo tenemos que vivir y también cómo tenemos que actuar, sino que también nos está entregando esa fuerza, ese desarrollo extraordinario, o esa habilidad, o esa capacidad sobrenatural, que son los dones que Él coloca en cada una de las personas. ¿Y cuáles son esos dones? Pues los dones son un don que Él nos da a cada uno de nosotros. No existe ningún cristiano, ningún hijo de Dios, que no tenga un don, que Él no le haya colocado un solo don. Por lo menos uno. ¿Y esos dones para qué son? ¿O qué son los dones? Los dones son algo sobrenatural que Él coloca en la persona para que los coloque al servicio de la iglesia, para edificación de la misma. Es por eso que Él nos invita a que nosotros nos reunamos. Y en el momento en que estamos aquí congregados, es cuando, o dentro de la misma iglesia como tal, tienen que florecer estos dones, porque el don de uno edifica al otro. Y hay diversidad de dones. Qué bonito el que tiene el don de la enseñanza. El don de la enseñanza es para edificar a su mismo pueblo, a personas, en el conocimiento de la palabra, ceñidos a la misma. Y pudiéramos enumerar en este momento todos los dones y cada uno va encontrando cuál de esos dones son los que Dios le ha colocado. Pero si nosotros miramos, Él, además de todas estas instrucciones que nos ha venido colocando, nos entrega los dones para que nosotros podamos cumplir con todo lo que Él nos dejó. Digamos que esa tarea que nos dejó, entre el momento en que Él resucita y sube a los cielos y nos dice, mire,
para mi segunda venida, hagan esto. Tenemos completamente todo. Pero ¿qué nos hace falta? Porque si nosotros estuviéramos haciendo realmente las cosas que Él nos dejó para que hiciéramos, nuestra sociedad sería diferente. Nosotros como iglesia seríamos diferentes. Nosotros como un solo cuerpo en Cristo Jesús estaríamos impactando el mundo y no estaríamos permitiendo que el mundo permeara la iglesia. Nuestra palabra sería una palabra viva, reflejada en los actos de cada uno de nosotros, y eso permitiría que cada día más personas quisieran conocer la obra de Cristo Jesús en cada una de sus vidas y anhelarla para ellos mismos. Pero si realmente nosotros nos sentamos de una manera neutral, tranquila, transparente, y empezamos a hacer una especie de mea culpa y a examinarnos unos a otros individualmente, no examinar a los demás. Porque no hay cosa más fácil para nosotros cuando empezamos a conocer de Cristo, es que pensamos que la habilidad más grande que tenemos es empezar a examinar a los demás. Digo, este está condenado, este no hace, este está en pecado, este va muy mal, este no refleja a Cristo. Y así los vamos clasificando a todos. ¿Y yo en qué posición estoy? ¿En dónde estoy yo? ¿Por qué estoy mirando la viga en la paja en el ojo ajeno y no miro la viga que tengo en el ojo mío? Pero si comenzamos nosotros a mirar internamente y a autoevaluarnos, encontramos que todo lo que Él nos ha dicho está ahí. Lo estudiamos, lo aprendemos, lo entendemos, pero ahí queda. Y pasan y muy bonito, y empieza uno a escuchar palabras dentro de uno mismo, dentro de los mismos hermanos. Dice, qué bonita palabra la que escuché tal día, una palabra poderosa. Qué bonita la enseñanza del Señor. Qué lindo el mover del Espíritu Santo. Y de esa palabra tan bonita, y de esa palabra tan poderosa, y de ese mover del Espíritu Santo, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué ha quedado? ¿Dónde está el reflejo? ¿Y saben por qué estas cosas no afloran? Porque a nosotros nos falta algo, y es una acción. Actuar. ¿Y cuál es esa acción? Decidir. Tomar una decisión. Actuar. Más adelante vamos a hablar de lo que es actuar o tomar una decisión. Quiero que por favor, dentro de esta gran cantidad de cosas que Dios nos dejó para que nos protegiéramos, para que nosotros nos guardásemos del mundo y fuéramos ese reflejo de Él en nuestra sociedad, miremos cosas que hemos venido estudiando. Vamos a volver nuevamente, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y yo cómo hago para conocer cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta que escucha uno, o que muchas veces uno pronuncia. ¿Y yo cómo hago para saber que lo que estoy haciendo está en la voluntad de Dios? ¿O cómo hago para saber qué es la voluntad de Dios? Pues es muy fácil. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Y esa relación a qué nivel de comunión te lleva? Claro que sí. Gracias. Ya retomamos nuevamente el versículo.
Cuando nosotros entendemos que en la medida que nosotros estamos buscando de Él y nuestra comunión va creciendo, pues sencillamente Él nos va hablando y nos va diciendo las cosas que tenemos que hacer. Y ahí vamos a entender cuál es su voluntad. Y en el versículo que acabamos de leer dice, encontramos 3 partes que me parecieron supremamente importantes: hacer callar, la ignorancia y hombres insensatos. Hoy día, escuchamos por la radio y por televisión, leemos en la prensa y en revistas, y lo encontramos en muchas partes, personas hablando de Dios de una manera equivocada. Eso es ignorancia. Es ignorancia. ¿La ignorancia qué es? La ausencia del conocimiento de algo. Eso es ignorancia. ¿Y qué es insensato? Insensato es la persona que actúa sin un buen juicio. Eso es una persona insensata. Una persona que no tiene el criterio para hacer algo y actúa dominado por la ignorancia. Eso es una persona insensata. Y lo encontramos a diario, y Él nos está diciendo que nosotros hagamos las cosas que Él nos manda a la manera de Él, para que por medio de eso callemos los insensatos que modifican la palabra por medio de la ignorancia, que es el desconocimiento de la misma. Y ahí nosotros empezamos a encontrar lo que es hacer el bien. ¿Y cuál es el bien que Él nos está diciendo? Nos está hablando sencillamente que ese conocimiento que Él nos está dando a nosotros, que esa palabra que está entrando en nosotros, que esa palabra que está cobrando vida en cada uno de nosotros, la compartamos. Pero antes de compartirla de una manera oral, la compartamos de una manera viva, reflejada en mis actos. Yo soy el reflejo de lo que creo. Mis obras son el reflejo de mi fe. ¿En dónde estoy? ¿En dónde está centrada mi vida? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En mi posición social? ¿En mis estudios? ¿O en conocerle a Él? Y en actuar de acuerdo a lo que Él nos manda. Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a ver 2 de Pedro 3, y vamos a leerla en 2 partes. Vamos primero del versículo, 2 de Pedro capítulo 3, del versículo 1 al 7. Nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La palabra exhortación es un llamado de atención que en determinado momento nos hacen o le hacemos a alguien. Y qué lindo como Él lo está haciendo en amor. Mire, tenemos una tarea que cumplir, tenemos algo de qué guardarnos. Por favor, pongamos la atención. Es la segunda vez que les escribo. Dice versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí nos está exhortando a nosotros de una manera directa. Cuando nosotros nos hablan, ¿estar listo para la segunda venida? Bueno, mañana voy. Mañana estudio la palabra. Cuando termine mis estudios, empezaré a trabajar en la obra del Señor. Ya casi me pensiono, entonces ya se me acaban los problemas. Entonces, sin problemas de trabajo ni nada, tengo todo el tiempo disponible para el Señor. Mire, son más de 2300 años, ¿y qué ha pasado? Y de pronto deletreamos versículos, porque en eso nos volvemos nosotros un poco hábiles. Mire, la palabra dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo va a venir Él, solamente el Padre. Entonces, ¿para qué nos afanamos? Y este tipo de cosas que hacen que nosotros nos acomodemos a las circunstancias del mundo, permitamos que el mundo permee la iglesia y no nosotros al mundo. Cuando todos hemos estudiado que su palabra es viva, es real y es inmutable, y vale la pena que retomemos unos versículos. Miremos Juan 14, 1 al 3. Este es Jesús hablándole a los discípulos. Antes leíamos cuando Pedro nos decía que por favor no nos olvidemos de la palabra de los profetas o de Jesús hablándole a los apóstoles para nosotros. Y dice en el versículo del 1 al 3 en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí no lo dijo. Él mismo, no nos lo mandó decir con nadie. No colocó a ningún profeta. Él lo dijo. Mire, yo me voy a preparar sitio para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y voy a volver y yo mismo me los voy a llevar. Y ahí está esa palabra. Una palabra que muchas veces no le damos la importancia que tiene que ser. Repasemos nuevamente Génesis 1:11. Podemos mirar todo el capítulo 1 en la creación. Solamente traje para este ejemplo este versículo. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Hace más de 6000 años lo dijo. ¿De qué color es la hierba hoy? ¿Dónde sale la hierba?
En diferentes sitios sale la hierba. Ustedes nunca han visto en un andén que está encementado y de pronto tiene una fisura. ¿Qué sale por esa fisura? Hierba. ¿De qué color? Los árboles están dando fruto. ¿Algún día han dejado de dar? ¿Eso que nos enseña? ¿Cómo es su palabra? Inmutable. No cambia. Se cumple. Dice el versículo, y fue así, y se cumple. En Juan que acabamos de leer, ¿el qué dice? Yo vendré, Él vendrá por nosotros. Todos conocemos completamente todas las virtudes de Dios. Sabemos que Él es perfecto. Sabemos que en su perfección es amor. Que el amor puro y perfecto no incuba la mentira. Por lo tanto, Él no es mentiroso. Y si Él dice que va a venir, se cumple. ¿Cuándo? Dios permita que en el momento en que venga, todos, absolutamente todos, estemos con la maleta lista. Cuando uno tiene la maleta lista, es cuando está preparando para un viaje. Y que no empecemos a corretear por la casa buscando algo. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene un vuelo a las 3 de la tarde para viajar a algún lado? Y a las 2 de la tarde o 1:30 que va a coger el carro para que lo lleve al aeropuerto, empieza a corretear la casa buscando cosas que le hacen falta. Generalmente lo deja. Generalmente esa es la triste conclusión cuando llega al aeropuerto. Ve el avión saliendo allá. Dice, se fue. ¿Por qué? Porque no tenía la maleta lista. Y él sabía que se tenía que ir. Él sabía que tenía un vuelo a las 2 de la tarde. Ahora con nosotros, ¿qué va a pasar? Todos sabemos que Él va a venir por nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Eso qué implica? Que la maleta tiene que estar completamente lista. ¿Y lista de qué? ¿Qué le echamos ahí? Si a donde vamos no necesitamos absolutamente nada de lo que tenemos y de la cual nos aferramos. Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos completamente desnudos. Y en el momento en que partimos, nos colocan un vestido ya, digamos que por un sentido romántico y afable de las personas que están alrededor nuestro. Pero total, ese vestido a los 6 meses o menos ya está corroído totalmente por la polilla. Partiremos exactamente igual, sin nada. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Las riquezas espirituales que Él nos ha dado a cada uno en esta tierra. ¿Y cuáles son? Disculpe. Son las que nos quedan producto de hacer las cosas que Él nos ha dejado que hacer y que hagamos. Volvamos por favor nuevamente a 2 de Pedro 3. Y vamos al versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué lindo todo lo que encontramos aquí. Mire, este es un plan de acción. ¿Qué hacemos para prepararnos y para esperar con alegría su la segunda venida? Ya nos habían enseñado que teníamos que vivir en pureza. Y nos habían enseñado cómo un cristiano vive en pureza. También nos habían enseñado que para compartir las cosas que Él nos había dado, nos había dejado los dones para colocarlos al servicio de la iglesia. Pero aquí encontramos todo un plan de acción detallado para que nosotros actuemos a la manera de Él, haciendo las cosas que Él nos permite que hagamos. Porque su iglesia continúa haciendo las cosas que Dios ya hizo en la tierra. No son cosas nuevas las que nosotros vamos a hacer. Ya todo está hecho en Él. Nosotros sencillamente tenemos es que acatarlo. Y aquí vemos una serie de cosas supremamente interesantes. Por ejemplo, que nosotros tenemos que vivir de una manera santa y piadosa. Esta manera santa y piadosa es la que nos permite a nosotros hacer las buenas obras que Él quiere que hagamos. ¿Y cómo vivimos en santidad? Pues vivir en santidad no es más que la firmeza de lo que nosotros somos. Una posición y una relación. Actuamos de acuerdo a la posición que tenemos y vivimos de acuerdo a la relación que tenemos con Él. Él nos ha dado una posición. Somos hijos suyos. Y nos da para que nos relacionemos, que vivamos como herederos del reino. Eso es santidad. ¿Y cómo vive un heredero del reino? El que vive de acuerdo a lo que es. No vive de acuerdo a lo que la sociedad le dice que haga. Como heredero del reino, tengo que actuar como partícipe del reino mismo. Y eso me implica a mí vivir de acuerdo a lo que su palabra dice, haciendo las cosas que Él nos permite que hagamos, como hijos de Dios. Eso es santidad. ¿Y qué es piedad? Piedad es un amor reflejado a las personas que están en desgracia, que tienen un dolor profundo en sus vidas, que necesitan de algo muy fuerte. Eso es piedad. ¿Nosotros la empleamos? Hagamos un mea culpa, un examen rápido de los últimos 5 días, 8 días. ¿A cuántas personas que Dios nos colocó en nuestro corazón que llamáramos lo hicimos? Conociendo personas que están necesitadas de la palabra de Dios, porque su vida es una vida en este momento difícil, tortuosa, de conflictos y de problemas. Hemos ido a llevarles las buenas nuevas, a decirles dónde encuentran la solución a sus problemas. Nos ha llegado el conocimiento en esta semana de alguna persona que está atravesando situaciones críticas en su hogar a nivel económico por falta de empleo. Y por lo menos, le hemos facilitado el valor de los buses y la impresión de las hojas de vida para que busque trabajo. ¿Le hemos compartido nuestra alacena a alguien? ¿O sencillamente somos de las personas que nos ponemos felices porque tenemos comida, pero la insensibilidad que hay en nuestro corazón es tan grande que nos olvidamos de las personas que en ese momento no pueden tener alimento?
Eso es piedad. Y eso es el reflejo, ese es el actuar reflejado de una persona que vive en santidad. Una persona que actúa como heredera del reino porque es hija de Dios está llena de amor. Y el amor de Dios de él es eso, es piedad, es gozo, es amor, es compartir. Es ir donde esa persona necesitada, no juzgando. Cualquier persona que llegase a nosotros con un dolor supremamente grande, nosotros no tenemos por qué entrar a mirar el pecado de la persona. Dios nos colocó para que miremos la esencia que Él le colocó a esta persona. Porque ella es una persona que tiene la imagen de Dios. Y Él quiere que esa imagen reviva nuevamente, cobre luz. Y la manera de hacerlo es a través de nosotros, por eso nos lo dice a nosotros. No son buenos pensamientos que saltan a mi mente. En días pasados me hablaban de unos niños en el colegio y a mí, le cuento, eso me impactó. Porque es el conocimiento real de ver a las personas como Dios las ve. Niños en colegio. Se me escapa en este momento si estaban en preescolar o primaria, pienso que eran en primaria. Hubo una discusión entre niños o pasó un conflicto en el salón. Y un niño se paró y le dijo al otro, le dijo, es que tú eres mentiroso. Y otro niño se paró y le dijo, no, él no es mentiroso. Él dijo una mentira. Un niño diciendo esto es porque tiene completamente claro lo que ha aprendido de Dios. Nosotros no somos pecadores, pecamos, que es diferente. Pero es muy común en nosotros mismos desechar a las personas por las fallas que tienen, porque ya las encasillamos, sea cual fuera el pecado. Y eso nos da derecho y autonomía a nosotros para elegir a quién le llevamos la palabra y a quién no. Mucho más aún, a quién le dedicamos 2 minutos del tiempo haciéndole una llamada telefónica, que lo más probable es que esa llamada telefónica haga que esta persona crezca en alegría diciendo, gracias Señor, porque hay personas que me quieren y tú las colocaste en mi camino en estos momentos de dificultad. Encontramos en el versículo 12 que Él nos dice que esperando y apresurándoos. ¿Qué es esperar? Esperar es tener la certeza que algo que nos fue prometido nos va a llegar. ¿Y qué estamos esperando nosotros? La promesa de su segunda venida. Y para eso tenemos que actuar. ¿Y qué nos dice que hagamos? Apresúrense. ¿Y qué es apresurarse? Ya, rápido, hagamos algo. ¿Y qué es hacer algo? Lo que tenemos que hacer. Reflejar eso que Él ha colocado en nosotros en los demás. Ese amor de Él, llevarlo a los demás, a cada persona. ¿Entendemos la importancia de los grupos de discipulado y los grupos de oración? ¿Lo entendemos? ¿O sencillamente lo hemos vuelto religiosidad? Hoy es martes, hoy me toca grupo de discipulado. Y vamos, porque toca, porque pronto mañana me da mal. ¿Entendemos por qué venimos el domingo a la iglesia? ¿O venimos todavía pensando en que si no venimos de pronto la semana que viene, se nos puede torcer todo? Venir a la iglesia es para compartir con los hermanos. Es para escuchar la palabra que Dios nos va a enseñar. Y es que cobre vida. Es interactuar, es entender. Es que los dones fluyan. Y es saber para qué somos útiles. Si las habilidades que Dios le ha colocado a cada persona se colocaran al servicio de todos dentro de una comunidad, no habría desempleo, no habría fracaso, no habría hogares en necesidad, porque el exceso de uno sirve para la eficiencia del otro. Mi alacena está boyante. Eso que me sobra, me sirve para que otra persona la lleve
a su nivel básico de necesidad. Yo no puedo dar empleo, pero yo sí sé, porque muchas personas me lo dicen o lo leo, dónde puede haber empleo. Y si yo conozco las personas y me dice alguien que no tiene empleo y estoy orando por la persona, Dios me va a colocar en su momento. Y cuando esté por allá y veo, se necesita, ¡ay, para fulano! Y ahí mismo, vea hermano, preséntese acá, ya presentó la hoja de vida, hágalo. Que aquí lo pueden recibir a usted. Pero tengo que actuar y tengo que hacerlo. Eso es apresurarse a hacer las cosas que Él nos está mandando a hacer. Nos dice también en el versículo 14, procurad vivir sin mancha e irrepresibles en paz. ¿Qué es procurar? Inténtelo, hágalo, tome la iniciativa. Sin mancha. ¿Qué es sin mancha? Sin pecado. ¿Y cómo es vivir sin pecado? Pues sencillamente en la comunión que tengo al diario, Él me lo está diciendo, mira, hoy fallaste, hoy pecaste. Y ahí voy completamente viviendo las cosas que Él me va diciendo. Irreprensibles. Nadie, absolutamente nadie, tiene que hablar de mí como cristiano algo que sea nocivo para la misma comunidad. Mi vida como cristiano es un libro abierto. Y el reflejo de mi vida es mi hogar. ¿Cómo es mi relación con mi esposa? Ahí estoy siendo irreprensible. ¿Y con mis hijos? ¿Cómo es mi relación con mis hijos? ¿Los entiendo? ¿Los amo? ¿Entiendo que son personas que van creciendo y se están formando? ¿Entiendo que son personas que van creciendo en un mundo completamente difícil y que necesitan de un padre y de una madre que los pastoree, llenos de amor, guardándolos, enseñándoles, cuidándolos de todos los lobos que hay afuera? No, y adentro también, porque prende el radio y prende la televisión y ahí llegan. ¿O seré yo de los que le prohíbo que vean ciertos programas de televisión y cuando ellos me ven, que estoy viendo los programas que le digo que no vean? Por ejemplo. ¿Soy yo el que les estoy enseñando a ellos que lleven una vida tranquila y en paz, que no sean agresivos y cuando mi equipo pierde dejo de hablarle a mi mujer y a ellos? Por ejemplo. ¿O les he enseñado a través de un partido de fútbol, que es eso, un partido de fútbol? Les he enseñado que si hoy alguien me llama para que por favor lo visite o quiere que lo atienda para compartir la palabra, le digo no, lo atiendo hasta dentro de 4 horas. Papi, ¿por qué hasta dentro de 4 horas lo vas a atender? Le digo, ¿no es que ahorita juega el Barça? Espere que termine el partido y así lo atendemos. ¿Es esencial eso en la vida o es vano? En el versículo 16 nos habla de los indoctos e inconstantes que tuercen la palabra para su propia perdición. Y estos indoctos, ¿qué es indoctos? Una persona indocta es una persona indocumentada, una persona que no conoce lo que haga. Y de eso sí que estamos nosotros llenos, hablando temas que no sabemos. Hay un adagio por ahí, muy fácil, cuando hay una reunión y alguien se arrima, ¿no? Le dice, ¿de qué están hablando? Me dice, ¿para qué? Para contradecir. Cuando Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Si mañana las cosas no están bien, Dios no está con nosotros. Y así sucesivamente. Hay un versículo, el que hemos venido leyendo en Apocalipsis 1, dice que no habrá mar. Y cuando nosotros empezamos a escuchar de que no haya mar, entendemos que es el mar. El mar tiene algo que a todos nos encanta, son las olas. ¿Y cuáles son las olas espiritualmente? Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Hoy estamos aquí, mañana es allá.
Hoy estamos firmes y mañana no. Somos completamente débiles en esto. Y esto es lo que permite que se tuerza la palabra y la empezamos, y nos gusta a muchos. Personalmente a mí no. A lo mejor en alguna época equivocadamente acudí a estos sitios. Hasta que Dios me habló y entendí de que lo que estaban diciendo no era cierto. Pacte para que su vida funcione. Y mire, hace como unos 7, 8 años escuché yo un programa. El Espíritu me decía, mira, yo miraba en la palabra y decía, pero lo que dice no es cierto. Hasta que vi algo donde inmediatamente me paré y dije, no más, esto no es así. Y empecé a mirar por dónde eran las cosas. ¿Cuál fue la prédica? Señora, usted tiene un hijo que lo están consumiendo las drogas, pacte ya para que Dios lo libere. Instantáneamente dije yo, y si la señora que tiene el hijo consumiéndose las drogas no tiene plata, entonces no hay nada para ella. Le dije, eso no es de Dios. Eso es una palabra torcida. Y desde ahí, un canal que no volví a ver. No lo volví a ver. No le dedico, sinceramente, más de 10 minutos. Ahí se lo pongo ahí como por ver, pero generalmente me pasa lo de siempre. A los 10 minutos me toca apagarlo o ponerme a hacer otra cosa. Porque vuelve y juega. Esto es ser indocto e inconstante que tuercen la palabra para beneficio común y para perdición de ellos. ¿Y qué nos dice él que hagamos nosotros? Nos dice que en vez de estar haciendo esto, crezcamos en... Vamos a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo lo entendemos y cómo lo conocemos? Estudiando su palabra. Tomando esa charla que en determinado momento el predicador nos facilita para ir y profundizarla. Dios nos va a mostrar cosas supremamente hermosas. Y cosas supremamente hermosas que van a significar muchas cosas en nuestras vidas. Y si miramos nosotros, en lo que hemos visto en 2 de Pedro y en 3 de Pedro, ahí nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer. Difícil que tiene un ser humano para actuar. Mire, les voy a colocar ejemplos sencillos de lo que es no tomar decisiones. Hablemos de una familia, papá, mamá y 2 hijos. Domingo, se reúne la mamá y el papá y usted le pregunta a la mamá, ¿qué vamos a almorzar hoy? Y empieza el zaperoco. El hijo quiere una cosa, la hija quiere otra cosa y el esposo quiere otra cosa. Y ella vuelve y pregunta, ¿qué vamos a almorzar hoy? Y vuelve a jugar. El uno por un lado, el otro por el otro, y el otro. Al final termina diciendo, ¿sabe qué? No se pusieron de acuerdo, yo hago lo que quiera. Y punto. Y viene después el rejunjuneo de cada uno de ellos. ¿Y qué se hace para tomar una decisión? Evalúen las circunstancias y rompan con lo que se viene
y saquen una proyección. Eso es tomar una decisión. A ver, ¿qué te gusta a ti? A mí me gusta tal cosa, a ti me gusta tal otra y a ti tal cosa, listo. Entonces vamos a sortear. Este domingo lo de fulano, el otro el que viene, el otro el que viene. Listo, y está tomada la decisión. Y dentro de un mes nos volvemos a sentar a ver qué hacemos para las otras 4. Si no, siempre va a vivir ahí en estas circunstancias. Decisiones nunca las tomamos acertadas, inclusive hasta para el mismo noviazgo. Señor, ¿será fulana o será sultana? Pero es una manera de buscarlo. Después termina uno, Señor, no era. Digo, no, es que tú nunca me preguntaste. Tú mismo la escogiste. Y estas decisiones que nosotros tenemos que actuar, que son dadas directamente a nuestro libre albedrío, ¿por qué no la colocó? Son decisiones que tienen que estar centradas en Él, en el conocimiento de Él, en la unidad que tengamos en Él para no equivocarnos. Mientras nosotros no busquemos de Dios y su dirección y actuemos, viviremos siempre dando vueltas. Mire, hay algo supremamente sencillo. En sistemas, cuando uno aprende programación de computadores, hoy día hay eso se está viendo a nivel de software. Cuando uno está programando un equipo y está buscando que el equipo le dé un resultado, llega un momento en que el computador empieza a pensar y a pensar y no funciona. Esto en sistemas se conoce como loop. Entonces le dice, uy, se metió en un loop. Es vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En los equipos que usamos hoy día, lo vemos claramente cuando el equipo se bloquea. Y ese bombillito empieza como a pensar. Y no actúa, y ni para adelante ni para atrás. Está bloqueado, se metió en un loop. Entonces, hay una palabra que es muy conocida dentro de la ingeniería de sistemas que le dicen a uno, salga y vuelve y entre. Entonces uno llama, mire, se me bloqueó el computador, ¿qué le dice el de la otra persona? Apáguelo o reinícielo y vuelve y entre. ¿Qué pasa cuando nosotros nos metemos en este loop que es a diario? Un loop que no nos permite a nosotros vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere, porque estamos actuando en las cosas nuestras. Salgámonos, sentémonos, vamos a su palabra y Él nos va a decir cuál es el camino que tenemos que coger para salir de ahí. Mientras tanto, seguiremos apagando el computador y prendiéndolo. Y de pronto, después de un número indeterminado de apagadas y prendidas de esta manera, tenemos que llamar al técnico y le dice, uy, hermano, se dañó el disco duro. Usted lo apagó muchas veces así, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya se dañó. ¿Y cuál es el disco duro que se nos puede dañar a nosotros, nuestra vida? Una vida que no es como la que Él quiere. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de tranquilidad, centrada en Él. Mire, las decisiones, nosotros vimos en Génesis 1.1. En Génesis 1.1 todo lo decimos. Nos habla de un Dios creador. Y como criatura dependemos de Él. Somos dependientes de Él. Pero si vamos a Génesis 3.6, encontramos cuando Eva ve y dice que el fruto era agradable. Y a ella le cautiva en Génesis 3.6, leámoslo por favor. ¿Qué es lo que cautiva a Eva? Génesis 3.6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es alcanzar sabiduría? A él le encantó eso. Es cuando la lógica se antepone a las cosas de Dios. Cuando todo lo llevo a la norma de la razón y del saber. Cuando le meto la filosofía a todo. Y cuando quiero que todo sea comprobado. Demuéstreme. Y lo escucha uno.
Es imposible que en el arca de Noé hubieran aparecido todos los animales, cuando está demostrado hoy día científicamente que una tercera parte del arca estaba desocupada. Una tercera parte. ¿Y para qué quedó desocupada una tercera parte habiendo metido todos los animales? Dando una luz a aquellas personas que estaban ahí que se arrepintieran, para que pudieran ingresar. El arca partió con una tercera parte de sus puestos vacíos. ¿Por qué? Porque el hombre fundamentaba sus cosas en la razón, mas no en su fe. Vemos nosotros que hay dos cosas que siempre se van a anteponer a las cosas que Dios quiere que hagamos para que tomemos decisiones. La lógica y Él. Si nosotros estamos dependiendo de Él, el que actúa es Él. Él es mi provisión. Si tengo circunstancias completamente adversas, pero estoy bajo su cobertura, ¿de qué me preocupa? Así está enfermo. Mire, les voy a compartir algo. Yo llevo 2 semanas, gracias a Dios, ya estoy bien. Donde estuve bastante delicado, de los bronquios, no podía hablar, un poco de cosas. Y todos los días yo decía, yo tengo que hacer algo. Yo cuando sentí eso, dije, no, me voy a poner a estudiar su palabra, a ver qué es lo que Él me quiere decir. Y vivía con una tranquilidad y logré hacer cosas. Entendí algo, que aún estando enfermo por culpa de mis errores, porque en su momento apropiado no me supe cuidar, a sabiendas que me podía hacer daño, y que caí en estos momentos delicados de salud, que Él estaba ahí y tenía gozo. Y yo le decía a mi esposa, inclusive cuando iba a salir, ¿cómo me veo? Y me decía, no, bien, es que no quiero que me vean demacrado. Yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque la gente, ¿por qué me tiene que ver demacrado? Si a la larga es una situación que es solamente entre Dios y yo. Y sencillamente tengo que andar bien. Contento, a pesar de las dificultades. Y ahí entiende uno lo que es el obrar a la manera de Él y no obrar a la manera de otras personas. Una decisión se debe tomar instantáneamente. Hay personas que se demoran 3 días en morirse de repente. Piensan y piensan y piensan para tomar una decisión. El Señor le está colocando que vaya donde Pedro González a compartir su palabra y, Señor, voy a orar. Y a los 3 días se murió. Señor, eso ya lo tenías tú planeado. Lo que Él no sabe es que otra persona hoy habló con Él. Las acciones son inmediatas, son rápidas. Hay empresas que fracasan por no saber tomar decisiones. Es más, no las toman. Y una decisión va de la mano de la autoridad que Él me ha dado. Cuando Él en Génesis 1 me dio a mí autoridad sobre todo, me dio autoridad sobre mis propias decisiones. Y cuando yo tengo el entendimiento de que me puedo equivocar es cuando yo le digo, Señor, toma mi voluntad y actúa tú en ella, porque yo me equivoco. Miremos estos ejemplos. Vamos a mirar la situación actual y qué es lo que quiere Dios. Una relación matrimonial conflictiva, problemas de lo que más quiera. Por genio, por carácter, por inmadurez, por lo que se quiera. ¿Qué quiere Dios con este matrimonio? Que vivan en armonía. Y si conocemos eso que Él quiere de nuestro matrimonio, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Actuar. El que es gritón, deje de gritar. El que es desatento, deje de ser desatento. El que es grosero, deje de serlo. El que duerme hasta tarde, pues duerme, levántese más temprano.
El que no ayuda empiece a ayudar y los conflictos desaparecen. No va a venir de una manera sobrenatural un ángel a arreglarle la casa, no, arréglala tú, porque esa es una relación tuya. Una relación conflictiva con los hijos. Es que nosotros tenemos edades diferentes. Es que son generaciones, es un choque generacional. ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación tan grande! Los hijos son seres humanos que Dios nos dio, llenos de Él, para que nosotros guiemos y formemos. Y no tienen edad. Desde que nacen hasta que lleguen a los 85, 90 años, no sé. En estos días me pareció algo supremamente hermoso. Fuimos donde una persona y es que ella no puede salir hoy porque es que está atendiendo, ella cuida a la mamá. Esta persona tiene como unos 70, 75 años. Y cuando vimos la mamá, 90 y pico de años. Y yo me venía riéndome, ¿no? ¿Quién cuida a quién? Créanme que la mamá también cuida de la hija. Así tenga 90 y pico de años, porque tiene la sabiduría que Dios le dio. Sí, somos esclavos por drogas, por adicciones como las drogas, la pornografía, el sexo, el juego, la pereza. ¿Dios qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Él? Que seamos libres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Tomar la decisión y actuar. Y actuar de una manera completa. Y nosotros entender que la palabra de Dios es tan perfecta que se cumple. Podemos ver que en Joel 2:28 Él dice, y mi espíritu será sobre toda carne, y tus hijos profetizarán. Y estamos esperando que nuestros hijos se levanten y comiencen a ser agoreros. ¿Alguna vez le hemos puesto cuidado a lo que nuestros hijos nos dicen? Padre, ¿tú por qué no haces tal cosa? Y eso que nos dice el niño, no importa la edad que tenga, y lo vamos a mirar a la luz de la palabra que está haciendo. Profetizando, porque está diciendo el pensamiento de Dios a una manera muy sencilla para que yo la entienda. ¿Quién le enseñó al niño? Ahí se está cumpliendo. A diario lo vemos con nuestros hijos, con los niños pequeños. Los niños saben el significado completamente de todo. Les quiero compartir algo que es supremamente precioso. Cuando la nieta tuvimos la oportunidad de empezar a orar con ella. Tenía un añito alguito. Y en estos días la hija nos escribía y nos mandó un video de Juanes en un concierto, donde Juanes agacha, inclina la cabeza. ¿Sabe qué dijo la nieta cuando lo vio? Que él estaba orando, que estaba hablando de Jesús. Y no tiene 2 años. Luego las cosas están quedando completamente claras. Nunca le restemos importancia a lo que nuestros hijos nos digan, por pequeños que sean. Así nuestro problema sea grande, Dios nos habla a través de ellos. Esta manera y estas acciones son las que nos permiten a nosotros vivir como Él quiere. Y si volvemos a Génesis 3, a Primera de Juan 3, 2, 3. Primera de Juan 3, 2, 3. Nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, aquí hay una palabra, semejantes a Él. Semejantes. ¿Qué es semejanza? Similitud en una serie de características. Característica viene de carácter. Carácter es lo que Él está trabajando en cada uno de nosotros para ser como Él. Es Él, manso y humilde
de corazón. Pero ¿cómo realmente es Él para que nosotros seamos semejantes? Pues vamos a Romanos 8:17. Porque cuando nosotros nos dicen que somos semejantes a Él, nos ponemos contentos, porque vamos a ser herederos del reino. Entonces cuando pensamos en la moto Harley, en el automóvil, último modelo, en la mansión, en los viajes, digo, yo tengo derecho a todo eso porque soy semejante a Cristo. Entonces, pero miremos qué nos dice en 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa palabra de pronto no nos gusta, padecer juntamente con Él. Todos sabemos todo lo que padeció. Y ninguno de nosotros, su padecimiento va a ser igual al que Él tuvo. Porque Él fue abandonado, dejado solo, vivió el oprobio, flagelado, y murió en un madero que no era digno de Él. Lo peor para el hombre más malo de la época era el madero. Y ahí lo hizo por amor al Padre, para cumplir el propósito del Padre hacia nosotros, nuestra salvación. Pero vamos a tener pruebas. Ahí nos lo está diciendo. Y cuando tenemos pruebas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si ya nos habíamos visto en 2 de Pedro lo que tenemos que hacer. Llenarnos de gozo. Pero nunca podremos tener gozo en la prueba, porque el gozo en la prueba solamente se vive de una manera sobrenatural. Y solamente lo vivimos de una manera natural si la comunión que tenemos con Él cada día crece. Filipenses 4:10, por favor. Filipenses 4:10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito entender el significado de ese versículo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es vivir las cosas como Él las vive. No es decir que mañana voy a montar un negocio y que voy a ser triunfador porque Él me fortalece. No. Es aprender a vivir las cosas como Él las vive. Y vivir las cosas en su momento con el mayor gozo. Tengamos o no tengamos, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros vivir una vida de pruebas tranquilo. Y Él también inclusive nos lo dice en 2 de Corintios 7. Perdón, 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 13 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, tenemos gozo. En apuros, pero no desesperados, ya llegará la plata del recibo de la luz. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos. Qué lindo como termina el versículo 13. Creemos y hablamos. Creemos cuando nos dijo que iba a venir por nosotros. Hablemos. Miramos todo el plan que nos colocó para hacerlo, ejecutémoslo. Y ya para terminar, ¿qué decisión entonces nosotros tomamos frente a llevar el Evangelio? ¿Cuánto estudio tenemos que tener para llevarle la palabra a alguien? Palabra de necesidad. No nos olvidemos que eso es piedad. Una persona que no esté llena de la palabra de Dios es una persona que tiene una vida muy tormentosa. Es lo que alguien diría una vida en desgracia. Y la piedad es ir donde esa persona y llevarle el bálsamo, encontrarle la respuesta a todas sus dificultades. ¿Qué decisión tomamos para hacer discípulos? No solamente es darle la palabra, sino permitir que ellos se formen como siervos de Dios y vayan después a compartir la palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué decisión tomamos frente a nuestros hogares, a esa relación con nuestra esposa y con nuestros hijos? Mateo 10, 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene lo más hermoso que Él nos está diciendo. Y si Él lo dice, es inmutable, es algo para vivirlo y para creerlo. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pueda que las condiciones que nosotros queramos para tener en esta vida sean diferentes, pero Él está con nosotros. Así es que, ¿quién ha dicho que porque tenemos dificultades no podemos compartirle la palabra? Y que esa palabra de Él ante una persona con dificultades no va a cobrar vida, así yo siga con mi problema. Yo no puedo supeditar a que mis problemas se acaben para ser guía para mis hijos, protección y amor para mi esposa, ejemplo para mi entorno y una palabra viva que impacte la sociedad. Esto, si lo hacemos, es lo que diría segunda de Pedro 3:12, es esperar y apresurarnos. Y para finalizar, quiero que miremos Apocalipsis 22:20. Apocalipsis es lindo en todo el sentido de la palabra por la misma situación que vivió Juan en la isla de Patmos. Allí más o menos Juan tenía 90 años. Y ahí se le presenta y empieza esa relación tan linda donde él le comienza a hablar una serie de cosas. Y Dios le dice a Juan en el versículo 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice que Dios dijo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dios nos llene de fortaleza y la transparencia de nuestros corazones nos permita acudir a Él para que Él nos muestre en dónde está mi pecado y mi falla, para que yo no tome las decisiones de poner en práctica lo que Él nos ha venido enseñando en lo que va corrido del año, para que con alegría preparemos esa fiesta a diario de su segunda venida. Si alguien quiere compartir algo, por favor ayúdenos a enriquecer esta enseñanza.
¿Alguien quiere decir? Por favor, entonces yo los invito a que inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, gracias Señor por la palabra que tú hoy nos has enseñado. Permite que la sigamos estudiando, Señor. Permite, Señor, que cada día la entendamos aún más. Pero lo más importante, Padre bendito, es que actuemos, que tomemos decisiones centradas en ti, no en nuestra carne. Y así, Padre bendito, nosotros seremos hacedores de tu palabra, Señor, lo que tú nos hablas y lo que tú nos dices. Y a diario, Padre bendito, nosotros podremos estar reflejando esa piedad, ese gozo, esa pureza que tú has querido que nosotros reflejemos hasta que tú vengas, Padre Santo. Padre Santo, gracias Señor, y ven pronto. Amén.